Bienvenido gente a un nuevo video. Les voy a decir cómo hacer fiesta de gremio en 4 horas, 12 horas, en un día, en 2 días máximo, con estos nuevos trucos que le traemos. Y además también les voy a decir, se puede seguir creciendo teniendo una cuenta de un billón en un gremio de este calibre. También eso es importante de que sepas, ya que yo pues estuve casi 15 días sin gremio en la Rey Fernando y dije voy a meterme en un gremio como este, en gremio público, para hacer la prueba durante 15 días sin meterle nada de dinero. Bueno, todo esto hacer fiesta de gremio en rápido es sin meterle nada de dinero, free to play. Vamos con la intro y continuamos con los tips. Bueno gente, como les digo, muchas gracias a este gremio LF Legión del Fénix por aceptarme. Gracias a Lavi que me puso ahí un comentario en YouTube que necesitaba un gremio. Era nada más para la prueba. La vamos a platicar qué se trata la prueba. Bueno, ahora fiesta de gremio es súper fácil de hacer, bro. Bueno, muy atentos porque te puede servir para este FG o para la otra. Yo ya terminé FG, me pedían 9 de 9, 1200 puntos. Ahí le dejé una metita pequeña, iba a ser más, pero la cosa es que porque es muy fácil de hacer fiesta de gremio, dirás tú. Ahora, existen los artefactos, bro. Ok, hay que guardar esos archivos y hay que guardar esos cepillos, bro. Así es, gente. Si tú guardas durante casi 15 días lo que dura la fiesta de gremio de FG a FG, por ejemplo, son entre 14 y 15 días más o menos. Ahí comenta, compa. Ya sabes, raza, deja tu fucking like por esta investigación, por esta información que le damos a ustedes. Bueno, con esto te puedes hacer un puntaje chido, ya que te lo estás guardando durante 15 días. Yo ya terminé fiesta de gremio y se quedaron todos estos. Las misiones que yo hice para empezar fueron mejorar y reforzar artefactos, bro, principalmente. Y esos misiones te dan entre 127 a 147 a 217 puntos más o menos. Claramente en la liga avanzada como esta sale el de 144 y el de 127, ya el de 200 es difícil de que te salga, pero sí te sale. Pero como yo les dije, tenía que hacer fiesta de gremio rápido y tomé mayormente la de 144 y la de 127. Pero no fue lo único para hacer fiesta de gremio. Ahora, recomendación, guarda, ahorra esto. Es lo más factible, bro. Lo más fácil de hacer fiesta de gremio. Segunda, ahora viene. La segunda forma más fácil es hacerlo con fragmentos. Ahorra, haciendo pactos. Claramente antes era muy fácil hacer pactos, que también es una buena forma de hacer. Pero si tú ahorras, y la otra era los grifos, pero como te digo, si tú ahorras, bro, todo esto, las elixir y los fragmentos, güey, hay puntaje aquí y es rápido. Todavía me quedaron 3000 y me quedaron 47. ¿Cuánto cerrado este? Pues este ahorro, raza, lleva entre 15 a 20 días de fiestas de gremios pasadas. Y cuando haya fiestas de gremio y vayas a agarrar los premios, tratas de agarrar este de repente en una. Realmente la energía también. La otra cosa que yo les recomendaba, la tercera, eran las estrellas sagradas. Que ahorren durante 15 días estrellas sagradas, que también puedo hacer misiones. No hice ninguna misión con esto, ya que yo cuando lo único que gasto las estrellas sagradas son con ultra raros. Ahorita no hay, por eso no la hice. Entonces si hacía puntos
iba a tardarme mucho para terminar la fiesta de gremio, que también es un buen puntaje. Y claramente si ahorras durante 15 días puedes tener más o menos entre 15 a 20k de estrella sagrada. Bueno, esas son las 3 formas para mí free to play más rápidas de hacer puntos, bro. Así es, compa. Hay muchísimas formas, pero esas para mí son las 3 formas más rápidas para hacerla en 4, 12 a 24 horas. Y además, si tú eres R4 o algo por el estilo, pues va a ser más fácil de hacerlo. Bueno, como les dije, ya terminé fiesta de gremio en las 2 cuentas. Ahora viene, se puede crecer estando en un gremio como este, haciendo 1000 puntos en FG y todo eso. La verdad, sinceramente, con una cuenta de este calibre, no, bro. Un 50% es el crecimiento, bro. Sinceramente es buen gremio este, pero para una cuenta de este calibre, si tú estás en un gremio público o en un gremio como este calibre, no vas a poder crecer normalmente, bro. Yo porque tengo un chingo de escudos de 24, de 3 días hasta de 14. Por eso estoy probando, por eso estuve casi 15 días haciendo estas pruebas, para que supiera. Pero sí hice una gran cantidad de T4, ya había hecho un video hace unos días. Siempre recuperé ya como entre 200k de T4, pero es el 50% del crecimiento, bro. ¿Por qué? Porque para poder aumentar y crecer rápido necesitas un gremio más o menos de 50 a 60 billones, como el de Fi, o de 100 billones, y además que se case solamente nivel 2, nivel 3, nivel 4. Si tú te quieres mantener en guerra, pero lo único que puedes hacer en este gremio, como no hay mucha guerra, vas a crecer pero un 50% porque no hay guerra, pero no necesitas a huevo meterte en un gremio de perdida, como te digo, que cumple los requisitos solamente de cazar nivel 2 y nivel 3. Y ya le voy más al nivel 3, bro, que se case mucho nivel 3, porque no va a poder sostener una cuenta como esta. Yo porque, como te digo, ya la voy a intercambiar a Fi. Voy a sacar esta y luego no sé qué dónde la voy a meter esta, pero la cuenta que se va a quedar aquí es la Stampanú, porque una cuenta como la Stampanú sí se puede sostener, pues. Ya que pues aquí la Rey Fernando Cupo pues gemas, está haciendo cositas. Y con nivel 1 y nivel 2 pues no se puede, bro, ¿me entiendes? Entonces también tengo que hacer reubicadores en la otra cuenta y en esta, bro. Entonces más en esta que tengo un 45, pero como te digo, el ahorro pues que yo pues me pongo a hacer. Y pues sinceramente pues así están las cosas, bro. Tienes que irte a huevo en un gremio fuerte, bro. Yo porque estoy en fiesta de gremio, pero yo creo que antes de fiesta de gremio la voy a sacar y voy a recoger, ahí voy a hablar con los compas y así no me meten en otro gremio de guerra o así por el estilo, pues me quedo aquí en un momento. Ya saben cómo la aviento yo, o me cambio de nombre y ya no la van a volver a ver porque tenía otro nombre esta cuenta, ¿no? Entonces es el pedo que cuando estás en un gremio como esto no hace muchos aceleradores, pues cosas así. Si quieres crecer tú, hay que irse un gremio más fuerte teniendo este poder, bro. Pero una cuenta como esta, sí puede, güey. Sí puede. Y la voy a dejar aquí. Para que veas. También porque para hacer una FG calmada, tengo un chingo todavía. Me quedaron un chingo de cepillos, de archivos, de experiencia y fragmentos, bro. Entonces esa es la idea, compa, de la forma más fácil de hacer FG. El crecimiento es de 50% estando en nuestro gremio. Lo siento por la garganta, pues ando un poquito malo, ya estamos haciendo mucho frío por acá. Y pues espero que haya gustado el video y haya entendido cómo está el show, cómo se hace fiesta de gremio súper rápido. Y pues podría hacer más puntos, claro que sí. Pero háganle así, bro. Ahorren, bro. En artefacto.
estrellas y fragmentos y elixir. La forma más fácil. Espero que os guste el video, ya sabes, déjate suscríbete en otro video. Adiós gente, ánimo.